Libro de Urantia, documento 75, la falta de Adán y Eva. Tras un esfuerzo de más de 100 años en Urantia, no vio Adán sino pocos progresos fuera del jardín. No parecía que el mundo en general estuviese mejorando notablemente. Tenía visos de estar muy lejos la consecución del mejoramiento de las razas, y parecía la situación lo bastante desesperada. Oficiaban en todas las ceremonias de matrimonio de la primera y segunda generación del jardín. 7. La vida en el jardín. Con excepción de haber asistido durante 4 años a las escuelas del oeste, los hijos de Adán vivieron y trabajaron en el este de Edén. Recibieron su formación intelectual hasta la edad de 16 años, de acuerdo con los métodos de las escuelas de Jerusalén. Desde los 16 hasta los 20 años se les dio instrucción en las escuelas de Urantia del otro extremo del jardín, desempeñándose en ellas también como maestros de los niveles más bajos. La socialización era el entero propósito del sistema escolar del oeste del jardín. Los períodos matinales de recreo eran destinados a las prácticas hortícolas y agrícolas, los períodos vespertinos a los juegos competitivos. Se aprovechaban las amistades personales. Se consideraba la preparación religiosa. La enseñanza de estas escuelas comprendía instrucción acerca de 1. La salud y el cuidado del cuerpo. 2. La regla de oro, la norma del trato social. 3. La relación de los derechos del individuo a los del grupo y a las obligaciones comunitarias. 475. La falta de Adán y Eva. Tras un esfuerzo de más de 100 años en Urantia, no vio Adán sino pocos progresos fuera del jardín. No parecía que el mundo en general estuviese mejorando notablemente. Tenía visos de estar muy lejos la consecución del mejoramiento de las razas, y parecía la situación lo bastante desesperada como para exigir un remedio que no estuviera contemplado en los designios originales. Al menos eso pasó a menudo por la mente de Adán, y muchas veces se lo expresó a Eva. Adán y su consorte eran leales, pero estaban aislados de sus prójimos y estaban dolorosamente afligidos por la lamentable condición de su mundo. 1. El problema de Urantia. Fue una tarea abrumadora acometer la misión adánica en el planeta de Urantia, experimental, estigmatizado y aislado por la rebelión. Voy a hacer un paréntesis acá y voy a empezarles a explicar las condiciones en las que Adán y Eva llegaron a este planeta. La llegada de los Adanes y las Evas, o del Adán y de la Eva, porque los Adanes y las Evas son un grupo de seres pertenecientes a una raza que son mejoradores de los linajes, fueron creados para mejorar la raza, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Ellos llegan a este planeta después de la caída del príncipe Caligastia. De acuerdo a la organización de este sistema planetario, los Adanes y las Evas van a los planetas a mejorar la genética de las razas, van a fusionarse, van a los planetas a fusionarse con las demás razas para mejorar la genética, luego de que el príncipe planetario ya se ha institucionalizado y ya se han generado avances y ya estas razas han sido civilizadas a cierto punto donde ya se puede establecer un contacto genético entre los hijos de Adán y Eva y las razas más fuertes desarrolladas en los mundos habitados. En este caso, la llegada de Adán y Eva fue infructuosa porque el príncipe planetario de este planeta, valga la redundancia, el que llaman el diablo o el príncipe de la oscuridad, había caído en rebelión, por lo tanto, este sistema había sido desconectado de las conexiones, valga la redundancia, con los demás mundos habitados. ¿Qué ocurre? Entran Adán y Eva a este planeta, duran 6 días visitando, conociendo a lo que ellos se enfrentaban, y al 7.º día descansaron. De ahí es de donde viene el mito de que supuestamente Dios creó el mundo en 7 días. ¿Qué ocurre? Ellos encuentran un mundo totalmente devastado, pero tienen que continuar con su misión genética, que es la de mezclar su su información genética con las razas humanoides para
ayudar a la evolución. ¿Cómo lo hacen? A través de los hijos y las hijas materiales de Adán y Eva, porque Adán y Eva en su forma original no tienen la capacidad de tener procreación con la humanidad per se. Vamos a continuar. El hijo y la hija materiales no tardaron en tomar conciencia de la dificultad y complejidad de su asignación planetaria. No obstante, emprendieron denodadamente la labor de resolver sus múltiples problemas. Sin embargo, se consternaron bastante al abordar la obra importantísima de eliminar a los anormales y degenerados de las razas humanas. No hallaban salida alguna del dilema y tampoco podían consultar con sus superiores de Jerusalén ni de Edentia. Se encontraban aislados, afrontando cada día un enredo nuevo y complicado, problemas que parecían irresolubles. Si rigieran circunstancias normales, la primera obra del Adán y Eva planetarios sería la coordinación y combinación de las razas. Pero en Urantia semejante proyecto parecía casi irrealizable, pues las razas, si bien eran biológicamente aptas, jamás se habían purgado de sus cepas retrasadas y defectuosas. Adán y Eva se encontraban en una esfera totalmente carente de preparación para la proclamación de la hermandad del hombre, un mundo que andaba a tientas en total oscuridad espiritual y afligido con una confusión exacerbada por la malograda misión de la administración anterior. Estaban las mentes y morales a un nivel bajo, y en vez de entablar la tarea de efectuar la unión religiosa, habrían de comenzar de nuevo la labor de convertir a los habitantes a las formas más sencillas de creencias religiosas. En lugar de encontrarse con una sola lengua adoptible, estaban enfrentados con la confusión mundial de cientos y cientos de dialectos locales. Eso fue una de los obstáculos con los que se encontraron Adán y Eva al llegar a este planeta. La confusión de las lenguas que adoptaron las diferentes tribus y amalgamas de las especies en evolución, las especies humanas en evolución que se habían formado en ese momento. Especies humanas no, les pido disculpas, las razas. Jamás a ningún Adán del servicio planetario le había tocado un mundo más difícil. Parecían los obstáculos insuperables y los problemas fuera del alcance de las posibilidades de solución de un ser creado. Estaban aislados y el tremendo sentimiento de soledad que los agobiaba fue aumentando más aún por la partida temprana de los síndicos Melquisedec. No podían comunicarse sino indirectamente mediante las órdenes angélicas con entes ajenos al planeta. Poco a poco se les enervaba la valentía, se les iban cayendo los ánimos por los suelos y a veces casi les fallaba la fe. Esta es la descripción fidedigna de la consternación que sentían estas dos nobles almas al ponderar las tareas con que se enfrentaban. Los dos se daban cuenta cabal de la colosal empresa que implicaba la ejecución de su asignación planetaria. Probablemente ninguno de los hijos materiales de Nevadón jamás hubiera hecho frente a una labor tan difícil y al parecer irremediable como la que confrontaban Adán y Eva en la lamentable condición de Urantia. Pero si hubieran sido más previsores y pacientes, algún día habrían llegado a triunfar. ¿Qué quiere decir esto? Como los Adanes y las Evas son un grupo de seres creados, pues obviamente por el creador del universo para mejorar la información genética de las razas, mezclándose a través de los hijos, los Adanes y las Evas generalmente cumplen distintas misiones en los mundos que se encuentran en evolución para mejorar la vida de las especies. ¿Qué pasa? Estos Adanes y estas Evas, o creo que ningún Adán y ninguna Eva, había pasado por un proceso tan fuerte como el que se encontraba en este planeta, en el planeta Tierra. Es decir, ellos habían llegado a mundos que ya se encontraban totalmente culturizados, cultivados, con razas avanzadas, con unos cimientos religiosos muy establecidos, tenían una sola religión, un solo idioma, una sola economía,
y se encontraron con el desastre que había en este planeta, donde se hablaban cientos de idiomas, donde cada quien profesaba su propia religión, donde no había una economía unificada, gracias al desastre que dejó la caída del príncipe planetario. Y todavía hay muchos que creen en el primado negativo de que efectivamente es malo que haya una sola moneda, es malo que haya una sola religión y es malo que haya un solo idioma. Mientras no nos unifiquemos en una sola religión, un solo idioma y una sola economía, vamos a perder el tiempo peleando y no vamos a avanzar. Ambos, sobre todo Eva, fueron demasiado impacientes. No estaban dispuestos a conformarse con la prolongadísima prueba de resistencia. Querían observar resultados inmediatos. Y así fue. Mas los resultados que consiguieron de este modo vinieron a ser desastrosos tanto para ellos como para su mundo. 2. La intriga de Caligastia. Caligastia hizo frecuentes visitas al jardín y sostuvo Oigan, muchas conversaciones con Adán y Eva, pero estos se mostraban inquebrantables ante sus propuestas de componenda y de atajos azarosos. Ante ellos desfilaban suficientes resultados de la rebelión como para producirles una efectiva inmunidad contra toda propuesta e insinuación de esta índole. Tampoco en la prole joven de Adán lograron influir las proposiciones de Daligastia, y desde luego no tenían Galigastia ni su asociado el poder para influir en ningún individuo contra la voluntad de éste, y tanto menos para persuadir a los hijos de Adán a obrar mal. Conviene tener presente que Caligastia aún era el príncipe planetario titular de Urantia, y si bien se había descaminado, no dejaba de ser un hijo superior del universo local. chicos, me voy a desconectar un momento y me voy a volver a conectar porque me acaban de restringir el live, porque supuestamente la imagen que tengo de fondo expone gente desnuda y puede ser ofensivo. Voy a cambiar la imagen y ya regreso, les pido disculpas.